buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad te hará libre de la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchani, le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de esta programación. Hoy quiero compartir un tema que se refiere a la iglesia, a los cristianos y al enemigo de Dios. El tema se llama Apártate de mí, Satanás. Ese es lo que quiero compartir en este día. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué esto? ¿Por qué hablar de esto? Ya, como les dije, este tema se refiere a los que el Señor llama, a quien el Señor llama, a las personas que hacen cosas distintas a lo que Dios dijo que hicieran. Y termina el Señor diciéndoles estas palabras: apártate de mí, Satanás. Ahora, quien dijo estas palabras fue el Hijo de Dios, Jesús, el que estuvo en la tierra hace más de 2000 años, fue quien usó esta palabra, apártate de mí, Satanás. Él fue el que dijo esta palabra, no fue otro ser el que dijo estas palabras, sino el mismo Señor Jesús fue quien las dijo. En Mateo 4, versículo 4, y Lucas capítulo 4 también, en estos dos pasajes se nos habla de la tentación que recibió el Hijo de Dios, Jesús. Esa tentación que fue dada por el mismo Satanás. ¿Quién es Satanás? Un ángel que fue creado por Dios, pero su rango era querubín. Estaban los querubines, están los arcángeles, los ángeles. O sea, hay un grado. Bueno, este ángel o querubín, que fue un ángel, este ser fue uno de los seres más hermosos y con más sabiduría, lo dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías. Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14 nos habla en estos libros del Antiguo Testamento sobre este ángel que fue creado y que fue lleno de sabiduría y poder. Pero este ángel se rebeló a Dios. Fue el mismo que a través de la serpiente engañó a los primeros seres creados por Dios, Adán y Eva. Los engañó a los dos. Pero Dios promete enviar al Salvador del ser humano, pero un hombre, dice, el nacido de mujer, significa un ser humano. Es el que viene a vencer a este ángel que engañó a la humanidad. Y quiere Dios librar a todos los seres humanos de esta condenación en la cual todo el ser humano está, todos los seres humanos más bien. Bien, cuando aparece Jesús, que nace de María la Virgen, cuando nace Jesús, este mismo ángel pone en el corazón del rey Herodes que manden a matar niños porque saben que ha nacido un Salvador. Y fíjese que aparte de eso vienen unos reyes de Oriente y vienen a ofrecer ofrendas, oro, incienso, mirra, pero van ante el rey y le dicen que quieren venir a adorar al que nació, al rey. Entonces el rey Herodes dice, bueno, vayan, si ustedes dicen vayan, yo después voy también. Esas fueron las razones, porque el rey por celos, por envidia, por no perder su poder, entonces manda a matar todos los niños de 2 años hacia atrás. Bien, porque había nacido supuestamente para él este rey, y él decía, me quieren quitar el trono. Bueno, el enemigo usó a Herodes. Ahora, cuando ya Jesús está enseñando a los discípulos, caminando con los discípulos, mostrándoles el camino, enseñándoles para formar la iglesia con ese grupo de discípulos, entre eso aparece este ángel. Y en Mateo 4
les leo rápidamente la escena de lo que ocurrió con el Hijo de Dios. Mateo 4, versículo 4 dice, les leo, versículo 3, Mateo 4, 3. Dice, y llegando el tentador le dijo, ya que eres Hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en panes. Pero Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, fíjense bien, fijémonos bien, que Jesús no le dijo, apártate de mí, Satanás. Podía haberle dicho, pero Jesús no le dijo ni siquiera al mismo diablo, al mismo Satanás, a este ángel que se rebeló contra Dios, ni siquiera usó esas palabras de decirle, apártate de mí, Satanás. Solo le dijo, escrito está. Y venció en esas tres tentaciones a este ser diciéndole, escrito está, escrito está. Se aferró a lo que el Padre había dicho y que ya estaba en la ley, que se llama, para el pueblo judío, se llama la Torá. Entonces, hoy nosotros le decimos a esta parte de la ley, Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Entonces, mire, les dijo, escrito está, no le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando Jesús estaba en la cruz, los que se burlaban de Jesús, los que injuriaban a Jesús, los que blasfemaban a Jesús, no le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás. Lo que le dijo fue, ¿no crees que yo puedo pedir a mi Padre que envíe una legión de ángeles? Los ladrones que estaban en la cruz, fíjense bien, que estos ladrones, uno maldijo porque dijo, sálvanos más bien. El otro le dijo, nosotros reconocemos que hemos fallado, pero él es un inocente. Y le dijo este ladrón arrepentido, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. El Señor Jesús le responde, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, como quieran tomarlo algunos, porque algunos se matan la cabeza, pero de todas maneras le dijo que iba a estar en el paraíso. No le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero en Juan capítulo 8, la Biblia nos muestra en el versículo 31, Juan 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 y versículos siguientes, Jesús les dice a los discípulos que habían creído en él, pero también a los judíos que estaban escuchando y que también habían creído en Jesús. Comenzó el Señor Jesucristo en Juan 8, 31 y 32 a decirles, les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, les leo exactamente como dijo el Señor Jesús en Juan 8, 31. Dice, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Bueno, esto le dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído. Pero después el Señor Jesús sigue hablando, sigue conversando con ellos y Jesús le dice, ustedes quieren matarme porque tienen los mismos deseos del diablo desde el principio de matar. Eso le dijo el Señor Jesús a estos judíos, pero terminó diciéndoles en el versículo 44 lo siguiente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio. Fíjense que les dijo, ustedes son hijos del diablo. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor Jesucristo esto a los judíos que conocen la ley, que son del pueblo de Israel? Les dijo, ustedes son hijos del diablo porque ustedes quieren hacer lo mismo que él, porque le querían quitar la vida y terminaron quitándole la vida a Jesús cuando fue a la cruz, o lo llevaron a la cruz, más bien.
Pero no les dijo Satanás, le dijo hijos del diablo, que casi es lo mismo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A quién sí le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Ustedes saben a quién les dijo, muchos lo saben, pero tal vez haya personas que no sepan a quién Jesús, a qué persona, a qué hombre el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. A quien le dijo esa palabra fue al escogido por él para que fuera el que estuviera al frente de la iglesia. Pero no fue que Jesús quiso aplicársela a Pedro, porque fue Pedro. No fue que Jesús, porque Pedro tuvo revelación, le dijo, tú eres el diablo o apártate de mí, Satanás. Por eso no le dijo. Busquemos, o busque, porque aquí lo busco yo, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Aquí vemos cuando Jesús conversa con los discípulos y al final, por un error de Pedro, el Señor le termina diciendo, apártate de mí, Satanás. El propósito de este programa, el propósito de este tema que estoy llevando en este día, el propósito es para que usted, amigo cristiano, católico, evangélico, creyente de cualquier religión o creencia, tenga presente que así como el Señor Jesús escoge a un hombre, si él se sale de la voluntad de Dios, le termina diciendo el Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás. Ahora, Dios no quiere humillar a nadie. Dios no quiere hablar mal. Dios no quisiera usar esas palabras. Pero cuando Dios o el Señor Jesús usó estas palabras, fue porque el hombre se estaba dejando usar por el enemigo porque se descuidó. Y esto es lo que hoy también puede estar. No es que en todas las congregaciones de la iglesia esté pasando, pero en cualquier congregación, llámese iglesia católica, llámese iglesia evangélica, llámese hasta nacer de nuevo, llámese cualquier congregación que se salga de la voluntad de Dios, el Señor le podrá estar diciendo, aunque lo escogió, aunque lo llamó, aunque tiene un propósito y sé que Dios va a cumplir el propósito en la vida de quien llama, se puede salir de la línea. Y cuando el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, no fue que lo condenó, sino que él le estaba diciendo, estás haciendo lo del diablo, estás actuando como el diablo. Y esto ocurre en todas las congregaciones que se descuidan, o no las congregaciones, líderes de la iglesia, pastores de la iglesia, sacerdotes de la iglesia, pueden estar haciendo esto y creen que lo que están haciendo está bien. Miremos bien lo que ocurrió con Pedro, Mateo 16, versículo 13. Fíjense bien lo que dice este pasaje, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice así, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías. A uno de los profetas le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Eso le dijo el Señor Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pongan atención, las palabras bonitas que le dijo el Señor Jesús
a Pedro, porque fueron palabras bonitas. Le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Bien, fíjese todo esto hermoso que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Bien, vámonos a un video y continuamos con este tema de este día. Apártate de mí, Satanás. Vamos a un video y continuamos con este tema que es muy interesante. Bien, continuamos en este programa, La Verdad Te Hará Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Bien, estoy hablando sobre este tema, esta palabra que dijo el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. Vuelvo y les digo, no se lo dijo al diablo, no se lo dijo a los que estaban contra Jesús, se lo dijo al que el Señor llamó, a los que hoy dicen la Iglesia Católica, el primer Papa, se lo dijo a él. En ese tiempo no estaba esa palabra. Bueno, Mateo 16, 13, estoy leyendo ese, donde Jesús llama y pregunta quién soy yo, qué dicen la gente que soy yo. Y terminan diciendo ellos, dicen que eres Elías, que eres el profeta, que es Jeremías. Y Jesús le dice, ¿y ustedes, para ustedes quién soy yo? Pedro recibió revelación, significa Dios le dio entendimiento. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo mostró el ser humano, le dice carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibió revelación, Pedro interpretó, Pedro entendió quién era ese hombre que estaba ahí, que muchos le decían que era solamente un hombre. Ese era no solamente un hombre, era la palabra del Todopoderoso en ese ser humano, en ese cuerpo. Como dice Hebreos, me preparaste cuerpo. Jesús dice a Pedro, te daré las llaves del reino. Él tienes poder para atar y desatar. Le encargó de alguna forma que estuviera al frente de esos discípulos. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 21 termina diciéndole el Señor cuando lo perdona por el error de haberlo negado, le dice el Señor Jesús, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis corderos. O sea, quiere decir que realmente Pedro sí era el encargado de ese grupo de discípulos y de toda la iglesia. Era el ser humano que el Señor encargó, el hombre que encargó. Pero Pedro se salió. Pedro creyó que tuvo la revelación. Pedro creyó que todo lo que después dijera era revelación de Dios. Y mire lo que siguió diciendo, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces, o sea, después de que el Señor Jesús le alaba, exalta, honra a Pedro, hace este comentario. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, comenzó a decirle a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos y los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Eso dijo Jesús. Mire, voy a Jerusalén y me van a quitar la vida, pero al tercer día voy a resucitar. Versículo 22. Pero, fíjese, pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a corregirlo, dice aquí, a reconvenirlo. Comenzó a decirle al Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Si miramos desde el punto de vista humano,
¿Será que era malo lo que estaba diciendo Pedro? No era malo. Vuelvo y digo, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista humano, Pedro estaba haciendo algo bueno. Pero desde el punto de vista espiritual, Pedro estaba equivocado. Porque el plan de Dios era enviar a Jesús para que viniera a morir, y al morir vencía la muerte, resucitando al tercer día y salir de la muerte. Ese era el plan de Dios. Pero Pedro pensó en lo humano, se le olvidó que él era el Hijo de Dios que venía a cumplir ese plan. Y entonces Pedro dijo: Señor, que no te pase esto. Que no te pase. Fíjese que después, cuando el Señor Jesús le dice que vas, en otros pasajes, Lucas 22, y en otros pasajes el Señor Jesús dice que irá a la muerte. Y Jesús dice: Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo, yo iré hasta la muerte contigo. O sea, fíjese, Pedro pensaba en lo humano y pensaba, digamos, hasta bien. Pero Pedro estaba diciendo cosas que no cuadraban con la voluntad de Dios. Lo lógico, porque lo lógico es que hoy a todos nosotros nos duelen si sabemos que le va a pasar algo malo a alguien o a un familiar, o no queremos que un familiar nuestro esté enfermo, ni que se vaya a morir. Eso es humano, eso es normal, eso es lo lógico, que a nosotros nos duela, y no queremos que haya enfermedad en la familia. Eso es verdad. Pero aquí Pedro tenía al Mesías, y si él había tenido revelación de quién era ese que estaba ahí con ellos, que muchos decían que era un ser humano o un profeta nada más, pero Pedro entendió algo, no porque lo tenía en su corazón, sino que vino algo de Dios y lo agarró y dijo: usted es el Hijo de Dios. Versículo 23. Entonces él, significa Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo. Esa palabra se la estaba diciendo al diablo que estaba usando a Pedro, pero Pedro se estaba dejando usar por este ser. Le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, amigos y hermanos católicos y de todas las creencias, lo que ocurre es que Pedro, aunque fue el escogido, Pedro creyó que todo lo que él dijera era revelación, era inspiración, era Dios que le mostraba que se comportara así. Bueno, ¿sabe qué es lo preocupante? Lo preocupante es que hoy algunos líderes de la iglesia, y cuando digo líderes me estoy refiriendo a sacerdotes católicos, a pastores evangélicos, a líderes de congregaciones o de grupos religiosos, que pueden estar diciendo cosas que no quiere Dios, que pueden estar enseñando cosas que no es lo de Dios. Por eso vuelvo y les digo, el Señor Jesús le dijo a Pedro: apártate. Fíjese que no dice aquí, y el Señor Jesús le dijo al diablo que estaba en Pedro, no le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué Pedro estaba haciendo tropiezo? Porque estaba diciendo que no te lleven a la muerte, y Jesús vino a morir. ¿Cómo Pedro va a decirle a Jesús: Señor, que no te lleven a la muerte? O sea, estaba tan encariñado, estaban tan contentos, estaban tan felices de tener al Mesías, de tener al Salvador, que todos los enfermos se sanaban, que la tempestad se calmaba, que había multiplicación de panes y peces, que habían milagros sobrenaturales, que resucitaban a los muertos, que no querían que se fuera. Y entonces por eso Pedro, en lo humano,
pensando en lo humano, le dije, Señor, que no te pase eso porque te necesitamos. Si Jesús no se hubiese muerto en ese tiempo, y el Señor en Génesis 6 había dado una palabra por causa de la maldad del hombre, de que el hombre viviría 120 años, Jesús hubiese vivido hasta los 120 años si obedece a Pedro. Pero 120 años y se muere y no resucita, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era 3 años, enseñar, formar la iglesia, morir, vencer la muerte, salir del lugar de los muertos, resucitar y estar a la diestra del Padre. Ese es el plan de Dios. Pero el plan de Dios no era que Jesús aceptara lo que Pedro estaba diciendo, aunque era bonito, supuestamente bonito o bueno. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Eso es lo que está pasando con algunos líderes de la iglesia que están siendo tropiezo al pueblo de Dios. Algunos sacerdotes o algunos pastores, yo cuando digo lo digo de una forma general, yo no estoy diciendo nombre porque no todos estarán haciendo tropiezo. Pero ¿quién está haciendo tropiezo? Dice aquí, no piensas, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Alguien que es tropiezo es alguien que enseña lo que Jesús no enseñó. Alguien que es tropiezo es el que enseña algo diferente a lo que los apóstoles enseñaron en sus cartas. Alguien que es tropiezo es alguien que dice, el Señor me dijo, y lo que dijo no se cumple porque Dios no lo dijo. Entonces fíjese, se puede ser piedra de tropiezo aún siendo un sacerdote, un pastor, un líder. Yo puedo llegar a ser piedra de tropiezo si comienzo a enseñar cosas diferentes a lo que dice la Biblia. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí. Estás pensando como los hombres, pero no estás pensando como Dios. La primera carta a Corintios, creo que es primera carta a Corintios capítulo 2, les leo rápidamente. Aquí nos habla del pensamiento de Dios. Nosotros debemos tener el pensamiento de Dios, o sea, pensar como Dios piensa, no pensar en la forma humana. Pensar en la forma humana es llevarle la contraria a Dios. Y alguien puede decir, no, yo no le estoy llevando la contraria a Dios. Sí, si lo que usted está enseñando no lo dice la Biblia, está llevándole la contraria a Dios. Primera carta a Corintios capítulo 2, versículo 13. Primera carta a Corintios 2, 13. Mire cómo dice. La cual también hablamos, eso lo dijo el apóstol Pablo, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, Espíritu Santo. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Para poder pensar como piensa Dios y no como piensa el hombre, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo saber? Porque puede decir cualquiera, ¿y cómo yo sé si lo que usted dice es del Espíritu Santo?
¿Cómo alguien puede estar seguro que lo que está enseñando realmente es del Espíritu Santo y no es humano, no es un pensamiento del ser humano? Para yo poder decir que lo que yo digo es el Espíritu Santo en mi mente, hablando a mi corazón y a mi mente, para yo poder decir que es el Espíritu Santo, es porque lo que escucho, siento, que llega a mi mente o a mi corazón, lo dice la Biblia. Pero yo no puedo decir el Espíritu Santo me dice cuando lo que yo pueda decir o alguien pueda decir no lo dice la Biblia. Por esa razón, el Señor Jesús le puede estar diciendo a algunos líderes de la iglesia, cuando digo líderes me refiero a sacerdotes o pastores, le puede estar diciendo hoy el Espíritu Santo a ese líder: apártate de mí, Satanás, porque estás enseñando lo de los hombres y no lo de Dios. Mateo capítulo 15. Mateo 15, mire lo que dice Mateo 15, versículo 9. El Señor Jesús le dijo a los maestros de la ley: ustedes están cambiando la palabra por una costumbre, por una tradición. Cuando alguien enseña lo que no dice la Biblia, está en el pensamiento del hombre y está en contra del pensamiento de Dios. Y el Señor le está diciendo a través del Espíritu Santo, en otras palabras, le está diciendo: me eres tropiezo. Le está diciendo que es tropiezo. ¿Por qué le está diciendo que es tropiezo? Cuando la enseñanza que dice no está en los evangelios. Ejemplos muchísimos les voy a dar, muchísimos, pero creo que no va a dar tiempo para darle los ejemplos. Pero mire lo que ocurrió o lo que está pasando. El Señor permitió que conociéramos la palabra de Dios dentro de la Iglesia Católica y nosotros le enseñamos, no le enseñamos, le dijimos, porque no le enseñamos. Le dijimos a los sacerdotes: mire, padre, ¿usted por qué dice que hay que pedir a los muertos? Si la Biblia no dice que le pidan a los muertos, más bien dice en Deuteronomio 18, no consulten a los muertos. Creo que es el libro de Sirácides, del libro de la Biblia católica, que dice: deje descansar en paz a los muertos. Creo que es Sirácides capítulo 39, algo así como que recuerdo, me queda ese recuerdo. Amigo y hermano, si usted está enseñando a que pidan a los muertos, me disculpa, pero está usted siendo piedra de tropiezo, porque eso no lo enseñó Jesús, ni los apóstoles enseñaron que pidieran a los muertos. Así que tropiezo es quien dice: pidan a los muertos. Tropiezo es quien enseñe cosas que no enseñó Jesús. Tropiezo, bueno, es que no quisiera ponerme a hablar de tantas cosas, tantos errores que hay, que no crean que es que ni me estoy creyendo el perfecto, pero para yo poder saber que estoy haciendo las cosas bien, es decir lo que dijo Jesús. Escrito está, escrito está. O sea, lo que yo enseñe debe estar en la Escritura. Yo no puedo aceptar ni puedo enseñar otro libro que no esté dentro de la Escritura y decir que es inspirado por Dios. Porque yo no puedo decir la Biblia que tengo yo, que es la Biblia textual, la que uso y la que usamos la mayoría de los ancianos y líderes de la renovación carismática, nacer de nuevo, es la Biblia textual. Y yo no puedo decir que hay un documento que no está en la Biblia y que es inspirado por Dios y que tienen que aceptarlo porque es el pastor Giovanni el que lo dice. No, yo no puedo enseñar. Y si alguien cree eso, eso no puede ser. Igual es cualquier cristiano católico que diga que la Biblia necesita otro libro
que no está dentro de la palabra de Dios y que es un documento de la iglesia y que es un documento magisterio y que debe ser aceptado por Dios, eso no es. Eso es lo mismo que Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Fíjese que el Señor Jesús, a quien le dijo estas palabras, vuelvo y les digo ya para terminar, para ir terminando, a quien le dijo esas palabras fue al que escogió y que se salió de la línea, se salió de la voluntad de Dios. Lo que les digo es, amigo católico, amigo evangélico o amigo cristiano o creyente de cualquier forma o religión o gnóstico, bueno, tantas creencias que hay, pero es una sola iglesia. Amigo, si lo que le están enseñando a usted no lo dice la Biblia en varios pasajes que lo confirme, es un pensamiento del hombre y no pensamiento de Dios. Tenga cuidado, porque ¿sabe qué va a pasar? Si alguna de estas personas que enseñan lo que no dice la Biblia y que enseñan a pedir a los muertos y a pedir a los santos y a creer que después de muerto es que la persona se vuelve santo y como les he dicho, mire, el Señor me permitió sacar el libro que se llama De la tradición a la iglesia. Usted lo puede conseguir en las librerías de San Antonio, la librería creo que Virginia o la librería cristiana que está en el barrio Cumare o en la oficina de la iglesia. Puede adquirir este libro donde habla de la tradición a la iglesia, lo que ocurrió con nosotros y lo que sigue pasando cada día. Si alguien muere en esa condición de estar siendo piedra de tropiezo aquí en la tierra para otros, cuando llegue a la presencia de Dios, no vaya a creer que va a ser aceptado por el Señor, cuando en la tierra fue piedra de tropiezo para otros, enseñando pensamientos de hombres y no pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios se llama la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Dijo el Señor Jesús: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Fíjese bien, no todo el que diga Jesucristo, usted es el Hijo de Dios, usted es mi Señor y Salvador, no es que porque diga esas palabras, todo lo que diga es aceptado por Dios, porque puede estar diciendo cosas o enseñando cosas que la Biblia no enseña. Versículo 23 de Mateo 7. Dice el Señor que les va a decir a los que son piedras de tropiezo y creen que todo lo que hagan o que porque son usados por Dios van a ser aceptados por el Señor. El Señor les dice que les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso lo dice Mateo 7:23. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero que el Señor hoy me esté diciendo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, pero tampoco quiero que me diga, cuando llegue a la presencia de Él, que me diga: nunca lo conocí a usted. Señor, pero yo rezaba el rosario, yo nunca lo conocí. Señor, pero yo iba a los velorios, yo nunca lo conocí. Señor, pero pedí por los muertos, yo nunca lo conocí. Señor, pero las imágenes, yo nunca lo conocí. Señor, pero que eso me enseñaron. Sí, pero la Biblia no lo dice. Tenga cuidado, sacerdote, pastor, líder, de no ser piedra de tropiezo. No esté enseñando cosas por bonitas que no vivieron los primeros apóstoles ni enseñó Jesucristo. El ejemplo y modelo está la vivencia de los apóstoles. Así que haga lo mismo de los apóstoles, pero no haga cosas diferentes ni enseñe cosas diferentes, para que el Señor no les vaya a decir: apártate de mí, Satanás. Bien, se me acabó el tiempo y realmente es necesario tener presente esto. Pidámosle perdón al Señor si usted ha sido piedra de tropiezo. Hagamos una oración en un minutico. Padre Celestial, te pido perdón porque sin darme cuenta he sido piedra de tropiezo al enseñar cosas que la Biblia no dice,
aunque lo dicen documentos, pero no lo dice la palabra de Dios. Señor Jesús, te pido perdón por haber aceptado enseñanzas que no dice la Biblia. Yo no quiero que tú me rechaces, Señor Jesús, sino que yo quiero que tú me bendigas, que tú me sanes, que tú me restaures y que me diga, venga los de la derecha, porque hizo la voluntad de mi Padre Celestial. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde.